En los temas más candentes hasta ahora, mirando al tablero internacional, a la geopolítica. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llegamos a una mañana en la que todavía no hay confirmación oficial de cuál va a ser la respuesta de Israel al plan presentado por Biden. Blinken ha dicho que ahora la decisión recae en Hamás. Es verdad que hay un asesor del gobierno de Netanyahu que dice que se aprobará, pero hay dudas y amenazas internas con romper la coalición del gobierno. ¿Cómo se mide ahora mismo esa propuesta de paz en lo que es el conflicto en Gaza? Ante todo, la propuesta es una propuesta obligada por el calendario electoral norteamericano. Biden está obligado a poner encima de la mesa una iniciativa que despeje el escenario antes de las elecciones de noviembre. Las posibilidades de que salgan adelante son muy bajas, son realmente muy cortas. ¿Por qué? Bueno, lo estamos viendo. En primer lugar, pues porque estamos viendo que lo que es Palestina está negociando con Hamás. Nosotros España acaba de reconocer en Noruega, Irlanda, el Estado palestino con interlocutor identificado muy concreto, que es la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, ahí brilla por su ausencia. Con lo cual lo que estamos hablando es de una negociación en un conflicto bélico, en un conflicto militar, ¿de acuerdo? Y ahí la voz cantante pues la tienen Hamás y Hezbollah. Hay otro factor que hace muy difícil, lo acababa de señalar José Wizner, ¿no?, en el análisis que hacía, y es el hecho de que Netanyahu se encuentra en un escenario de pierde-pierde, haga lo que haga, pierde. Si llega a un entendimiento, los ortodoxos que sostienen su gobierno no se lo van a pasar por alto, y si no llega a un acuerdo, pues la contestación que tienen las calles y la oposición, pues tampoco se lo van a dejar pasar por alto. Con lo cual, una vez más, la única opción pragmática y tal vez un punto maquiavélica sería perpetuar el conflicto en las condiciones en las que está para mantenerse en el poder. Yo creo que es muy difícil que se llegue a un acuerdo a pesar de esta propuesta. Estados Unidos está obligado a hacerla, pero difícilmente los interlocutores, tanto de una parte como de otra, tanto Israel como Hamás, porque es Hamás, pues no lleguen a un acuerdo en las próximas semanas. No hay dudas a lo que han sido las palabras de Biden en las últimas horas, no tanto por lo que decía en ese plan sobre Gaza, sino mirando otros asuntos. John Kirby se ha referido en las últimas horas en una entrevista a lo que ha sido la decisión de Estados Unidos de apoyar el uso de sus armas por parte de Ucrania en territorio ruso, y dice que Joe Biden bajo ningún concepto quiere impulsar ni desarrollar una tercera guerra mundial, señalando cómo el uso de esos armamentos está limitado a esas cercanías a Kharkov, a un territorio limitado. No sé hasta qué punto sirve ese discurso para frenar el riesgo de una escalada por parte de Putin, precisamente por lo que es ese paso más que da Washington, que es el que parecía que más se iba a resistir y finalmente lo ha hecho. ¿Cuál es la lectura a esta hora? Pues es muy clara. Si tú entregas unas armas, unos misiles de larga distancia que pueden penetrar en territorio, en este caso enemigo de Ucrania, como es Rusia, y incluso llegar a causar bajas civiles o destrucciones en instalaciones civiles, pues el conflicto alcanza un punto de escalada hasta ahora inusitado. Hasta ahora no se había dado. Entonces, un poco el planteamiento de que Biden diga, no, si yo con eso no quiero llegar a la Tercera Guerra Mundial, es como el viejo chiste de, no se preocupe, si el perro no muerde ya, pero lo sabe el perro. O sea, el hecho de que tú estés en guerra no depende de que tú digas, mi intención no es esa, sino que el otro perciba que tu intención no es esa. Y por supuesto, el gobierno ruso está muy lejos de percibir que el facilitar a su rival militar, que en este caso es Ucrania, unas armas de un poder estratégico mucho más poderoso, mucho más potente,
que extiende el escenario bélico mucho más allá de lo que es el territorio ucraniano y el ucraniano en conflicto, porque no lo olvidemos, tampoco Rusia está bombardeando otras zonas de Ucrania más próximas a Occidente, ¿no? Sino que está localizado en aquellos territorios que reivindica. Bueno, pues esto puede traducirse, en resumen, en una escalada de violencia en la zona, lo quiera o no lo quiera reconocer la administración norteamericana. En medio de lo que es ese discurso, ese paso más que ha dado Occidente, Estados Unidos, en ese apoyo y uso de armas, nos encontramos en esa cuenta atrás para la cumbre de Ginebra, una cumbre de paz sin Rusia, una cumbre que es Zelensky quien la está enarbolando y en la que lo que está haciendo es elevar el tono contra China, diciendo que se está sumando, ¿no?, en ese apoyo a Rusia para boicotear la cita. No sé qué, en estos momentos China ha dicho que no va a participar en esa conferencia. Lavrov decía hace unos días que podría incluso impulsar una conferencia entre Rusia y Ucrania. No sé hasta qué punto se quiere provocar a China en medio de esas acusaciones continuadas por ese apoyo a Rusia en un momento en el que está tratando de mantenerse como un testigo, quiere mantenerse en ese lado más frío, pero que no deja de estar al lado de Rusia. Efectivamente, China quiere limitar sus conflictos al ámbito económico. No quiere entrar en guerras ni en conflictos militares, porque no le conviene y porque, bueno, no tendría tan claro ganar como lo tiene en el aspecto económico. En ese sentido, lo que sí podemos decir de la cumbre de Ginebra es que nace muerta. Es una cumbre que nace muerta porque no va a estar Rusia, no va a estar China. Pues no sé, que le pongan un cartel y pongan OTAN, ¿no? O pongan Unión Europea, o pongan cualquier otra cosa, o amigos de la paz. Pero realmente tiene muy pocos visos de salir adelante. Yo este fin de semana leía historia española, ¿no? Y se recordaban en las páginas que leía la estancia del Duque de Alba en Flandes, y cuando llega empieza a detener a todo el mundo y hace una pregunta: ¿hemos detenido al Duque de Orange? Y le dicen: no, hemos cogido a todos menos al Duque de Orange. Y dice: todos no hemos hecho nada. Bueno, pues esto es igual. Si realmente no va China, realmente si no está Rusia en esa cumbre, pues va a ser lo que en términos diplomáticos se llama una declaración de intenciones y poco más. Ese mismo escenario, lo que sí se está viendo, ¿no?, es como de alguna manera China está volviéndose a poner en el foco de atención en esta conferencia de seguridad, de hecho esta misma madrugada asiática, y en el que sin lugar a dudas quiere hacer valer, ¿no?, su peso económico en el escenario de la diplomacia. Esta semana pasada Estados Unidos iba elevando el tono de las críticas por el apoyo de China como salvador de las finanzas de Rusia. Esa fricción que está llevando de alguna manera en esa batalla más tal vez retórica todavía, se está limitando a lo comercial. ¿Podría dar un paso más en medio de ese cruce de incansable acusación directa de Estados Unidos, de la OTAN contra China? Bueno, realmente lo que es sorprendente es que sea la OTAN contra China, porque se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. De hecho, si Marruecos tuviese la desgraciada idea de atacar Ceuta, estaría fuera del ámbito de actividad, ¿no? Que lleguemos tan lejos y que nos embarquen en esto es realmente complicado. China, insisto, no tiene ningún interés en incrementar la tensión militar. ¿Por qué? Pues porque lo que necesita es que sus barcos mercantes circulen por el mar, no que lo tenga que llenar de barcos de guerra. Lo que necesita es que sus aviones comerciales surquen los cielos, no que tenga que desplegar su fuerza aérea, ¿no? Y así en todo. China está dando pasos en el sentido de convocar ella con esa autoridad económica que tiene a nivel mundial y por supuesto también una autoridad moral en la medida en que no se han metido en los fregados que se han metido otros, ¿no? Y que sigue una tesis de
de desarrollo económico antes que cualquier otro, está tratando de convocar una cumbre en su propio territorio. Yo creo que sería igualmente vetado, es decir, nos encontraríamos un poco como cuando Estados Unidos vetó las Olimpiadas de Moscú cuando se metieron en aquel conflicto en Afganistán los rusos, y luego los rusos no fueron a Los Ángeles, ¿no? Yo creo que va a ser un toma y daca en ese sentido que no va a llevar a ningún lado. Mirando de nuevo a lo que está siendo ahora mismo China y su peso en la escena internacional, esta madrugada hemos estado atendiendo esa conferencia de seguridad en Asia, y donde sí ha puesto la atención es en Taiwán. De hecho, el ministro de Defensa chino lo que ha dicho, ha amenazado con la autodestrucción aquellos que quieran trabajar por la independencia de Taiwán. Ha reivindicado una sola China, ha señalado, eso sí, la voluntad de Pekín de trabajar por una reunificación pacífica, pero en un momento en el que no deja de escalar ese discurso frente a Taiwán después de la llegada al poder el 20 de mayo del nuevo presidente. Claro, es que en el caso de Taiwán hay tres dimensiones. En primer lugar está la histórica, o sea, Taiwán es parte del territorio chino desde tiempo inmemorial, y eso está grabado a sangre y fuego en toda la población, incluso en gran parte de la población de Taiwán, que llegó allí pues huyendo de un conflicto que enfrentó al Kuomintang con el Partido Comunista. Históricamente no hay nada que decir, o sea, aquello es China. Culturalmente son absolutamente comunes. Económicamente cada vez tienen más lazos. Uno de los mayores mercados de Taiwán y de las zonas en donde llega más acuerdo, sobre todo de aquellos votantes más tradicionales. Curiosamente, los descendientes del Kuomintang son los que más dispuestos están a un entendimiento económico con China. Y luego, por último, está en juego el aspecto económico. Es que no solamente es el enorme peso que tiene Taiwán en tecnologías, en microchips, en tecnología avanzada, ¿no?, sino también los grandes recursos que le rodean. El mar de la China Meridional, el mar de China, en donde ahí pescan todos y tienen que comer de ello, ¿no? Realmente es también un conflicto por los recursos alimenticios, algo que enfrenta no solamente a China con Taiwán, con esta parte irredenta de su territorio, sino también con Filipinas, con Indonesia, con Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? Ese papel hegemónico pues lo quiere tener China, y lógicamente basta mirar un mapa. Si tienes a Taiwán, pues las aguas chinas y el movimiento de sus recursos navieros y de su seguridad pues están muy constreñidos, tienen una franja muy limitada que no se corresponde con sus intereses geoestratégicos. Pensemos que los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en términos oceánicos llegan hasta Japón, o sea, el Pacífico es suyo. China no entiende que esto tenga que seguir siendo así. Manera de leer la realidad, de comprender ese espacio geográfico, está otro de los grandes puntos de enfrentamiento. Si Estados Unidos mira a China por el apoyo a Rusia, también China mira a Estados Unidos por lo que es el apoyo a Taiwán, a ese movimiento más independentista, y precisamente en ese foro de seguridad ha criticado China de nuevo esos esfuerzos por continuar la venta de armas, por contactos oficiales que Pekín considera ilegales, y en un momento en el que dice que lo que quiere hacer es engañar a Estados Unidos y de alguna manera acusarle, ¿no?, de introducirse en ese terreno. ¿Puede emerger realmente como un enfrentamiento, una escalada entre ambos? Lo hemos visto en ejercicios conjuntos, cada uno con sus aliados, China independientemente en Taiwán, Estados Unidos con Corea del Sur, con Japón en torno a Taiwán. Ahora mismo las tensiones que se viven, ¿hasta qué punto se puede ver en el medio largo plazo realmente un episodio realmente de tensión entre ambos países, o tenemos que esperar antes un movimiento de China únicamente hacia Taiwán? Yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos sabe que tiene dos guerras con China: la guerra política y la guerra económica. La guerra económica lo tiene francamente mal.
no lo está llevando bien. No quiere decir que no la pueda ganar en un futuro, pero hoy por hoy lo tiene muy mal. La manera de defenderse económicamente de China son las barreras arancelarias, las medidas de castigo, etcétera, etcétera. Y la única manera de justificar ese tipo de iniciativas que protejan su economía, sus productos y sus mercados es incrementar la tensión militar. Es lo mismo que estamos viendo en Rusia. No, lógicamente Rusia no tiene el poder económico que tiene China, pero una manera de poner de rodillas a Rusia han sido las medidas económicas que ha tomado Occidente contra ella, ¿no? Eso, para empezar, ha conseguido que el petróleo ruso pues le cueste bastante más salir. Al final se ha salido con la suya y ha conseguido encontrar otros caminos, pero Estados Unidos ha dado salida a un petróleo carísimo y a un gas carísimo y se ha convertido en el principal proveedor de Europa. Esto no lo olvidemos. O sea, en la guerra económica, en la guerra de Ucrania le está viniendo muy bien en su guerra económica con los contrapoderes, que son básicamente Rusia y China. Entonces yo creo que no es descartable que Estados Unidos, igual que China mueve sus barcos por allí, pues organice maniobras mucho más espectaculares y con muchísimos más medios. Estados Unidos se juega muchísimo más que lo simplemente económico en este enfrentamiento, porque tiene enormes intereses en lo que es ese oriente fértil, ¿no? de Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, etcétera. Tiene que seguir ocupando una posición y no se puede arriesgar a una nueva, como diría Kennedy, una nueva teoría como diría Kissinger, una nueva teoría del dominó, en donde vaya perdiendo posiciones. Primero es Taiwán, luego estrechamos el vínculo con otros países, vamos más allá, nos convertimos en potencia hegemónica de la zona. No se lo puede permitir. Entonces tiene que dar la batalla en la primera de las piezas de ese dominó. Y esa pieza es hoy por hoy Taiwán. Astorza, una vez más ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada. Felices clases. Lo mismo os deseo a ti y a tu audiencia.